¿Cuándo se grabó aquí en el campus? En el 2016, empezamos en octubre. Ya. Sí. Bueno, Laura, me imagino que conoces este espacio, este campo de batalla. Sí, pero hace mucho no lo toco. Y cuando lo tocabas, ¿qué fichas privilegiadas? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué color? Me gusta más el negro. El negro. Selecciona una de ellas. Y me gusta el alfil. El alfil. Porque se mueven diagonales. Sí, Yo creo que sí. es una buena decisión. Yo voy a tomar este peón. ¿Listo? Okay. Y te regalo esta. Gracias. Para que conversemos. Listo. Bienvenida en tablas. Gracias. Hace algún tiempo, no muy lejano, este espacio donde estamos hoy se convulsionó. Estamos en el Teatro Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia y se convulsionó de una manera muy bella, que es como el ojo de la cultura, es que se presentó acá una película, tu película, Matar a Jesús. Y ahí confluyen muchas cosas, porque algo que también es muy chévere es que este campus universitario también es un fondo donde ocurren muchas cosas en la película. Ahorita me contabas que fue muy especial. Contame cómo sentiste esa presentación acá. No, pues yo creo que hay dos momentos en la historia de la película que son definitivamente pues como memorables, atesorables, pues muy conmovedores. Uno es la presentación de la película en el Festival de Cine de San Sebastián, en la Premiere Europea, Sí. pues no solo por la importancia del festival, sino que era la primera vez viéndola con los actores juntos y porque una ovación muy conmovedora pues como al final de la película, y era la primera vez que nos veíamos enfrentados pues como ante esa conmoción que causaba pues como la película en la gente. Y dos, para mí sin duda alguna, la presentación acá en el Camilo, pues yo me moría porque eso sucediera, pero nunca esperé que fuera de esa manera. Primero que todo empezamos muy tarde por un problema técnico y la gente, sin embargo, con toda la paciencia, todos sufrimos con toda la paciencia del mundo, pues como que esperó y estuvo dispuesta y tuvo la energía. Y al final de la película fue muy bello, pues no solo lo que yo sentí que movió en la gente, sino al final me pasó una cosa que no me había pasado antes, y es que mucha gente se me acercó y me entregaba pequeñas notas de papel. ¿Verdad? Qué bonito. Y todas esas notas decían: a mí también me mataron a mi papá. Wow. Y fueron más o menos 5 notas. Y después, al final, nos quedamos conversando con las chicas que organizaron este espacio, y éramos 3, y a las 3 nos habían asesinado al papá. Entonces, pues es la realización pues de que al final la historia no es una carta de amor a mi padre, sino al de todos. Al de todos, claro. Pero también que acá ha habido una guerra muy dura, muy cruel, y que pues que nos encontramos, somos hermanos, estamos hermanados pues como por la tragedia. Entonces me dio muy duro, y esa noche me fui en el metro, y cuando llegué a la estación me puse a llorar sola mucho rato. Yo creo que fue la vez que más he llorado con la película, o sea, lloré toda la noche. Tenaz. Sí, yo definitivamente esta historia es fratricida, es muy dura, y yo vi la película y bueno, no puedo calificarla técnicamente, sino emotivamente, porque me conmovió mucho, y ahorita vamos a entrar más allá. Lo que sí me parece importante es cómo tú desde muy pequeña sabes con claridad que quieres reportar realidades. Ser una reportera de guerra te motivaba, lo que sucedía en los Balcanes, en Sarajevo desde muy chiquita. Y cómo llegas allá, porque bueno, trataste de hacer cine o de estudiar cine en Colombia y fue difícil en su momento, y te vas a Australia. Cuéntanos un poco sobre ese momento, cómo inicia tu preparación.
Pues yo creo que con una curiosidad muy grande, pues como que el ser humano me causaba mucha curiosidad y la política siempre estaba muy en el centro de la discusión en mi casa, en el colegio también donde estudié, como que las humanidades eran muy importantes, entonces creo que por ahí pues se despertó una sensibilidad muy grande y sí, yo quería ser reportera de guerra, me soñaba en campo de batalla, todavía hoy en día. Digo como que pesar no haberme atrevido, no haber tenido las huevas pues, para irme a meter ahí como al centro del meollo y todavía me dan muchas ganas y digamos que grandes de los referentes que a mí me influencian pues a nivel visual son fotógrafos de guerra pues. Claro. Pero bueno, ya como que extrañamente nunca he hecho un documental y me he aproximado pues a la realidad a través de la ficción. De la ficción. Me ha permitido un poco como controlar un poquito más porque soy súper controladora, pero por otro lado también esconderme un poquito. Bueno, aquí vemos un título con el que vas culminando tus estudios en Australia, que es de Brotherhood. Y con esto empiezas ya a cultivar, bueno, tienes un anterior también que tiene unas menciones importantes, pero seleccioné esta porque me parece que va perfilando un poco un estilo, una línea de trabajo, un asunto que tiene que ver mucho con la generación, con un asunto generacional, con asuntos de jóvenes, con tu edad, pero la edad marcada a los 22 años, que es la muerte de tu padre. ¿Cómo y de qué se trata un poco esta película? Pues Brotherhood es una historia de dos hermanos que crecen en los commission buildings, que son un poco como las viviendas del Estado en Australia, donde hay una problemática social muy intensa, sobre todo con el tema de las drogas y de la migración. Yo vivía muy cerca de esos edificios en Australia, entonces me empecé a relacionar mucho y encontré muchas similitudes pues como con Colombia en esos lugares. Es la historia de dos hermanos, uno que es drogadicto y el otro pues que está intentando alejarse de eso y al final tiene que tomar la decisión de dejar morir al otro, pues como un acto de amor. Y sí, ahí sí se empezó a perfilar muy claramente un estilo, digamos, visual, de una cámara muy suelta. Empecé a trabajar con mi fotógrafo, que es el mismo fotógrafo de Matar a Jesús, que vino desde Australia a hacer la peli, y ahí, por ahí empezamos a experimentar, y claramente una fascinación que yo tengo con la juventud. En eso me quedé pues un poco, estoy fascinada por ese momento coyuntural como en el que se decide la vida, pues. Qué bonito. Y Laura, en el nuevo proyecto incluso también estoy de nuevo experimentando. No, eso lo veo y incluso yo tengo ya mucha curiosidad porque me recuerda a una de mis novelas preferidas y es El Señor de las Moscas, pero bueno, de pronto no sé si tenga que ver o no, pero ahorita hablamos. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos precisamente con el reel de Matar a Jesús y vamos a hablar un poco y vamos a meternos un poco más en esa historia. A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. Jehová. Hola, Lita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto, yo me llamo Jesús. Laura, este es, bueno, como dicen en el argot del cine, esta es tu ópera prima, en términos pues ya de producción grande, un largometraje. Laura, ¿cuál es la génesis de Matar a Jesús? Pues son como, digamos que las reflexiones hechas durante muchos años después del asesinato de mi papá, cuando yo tenía 22 años. Y pues no es que en ese momento yo dijera voy a hacer una película de esto, sino que con el tiempo, a raíz de un sueño que tuve y una imposibilidad muy grande de escribir o de manifestar de alguna manera el dolor que estaba sintiendo, tuve un sueño en el que estaba en un mirador viendo la ciudad y un chico se me acerca y me dice, yo me llamo Jesús y yo maté a su papá. Y yo me levanto y por primera vez puedo escribir algo de eso y empiezo a escribir unos textos muy íntimos que se llamaban Conversaciones con Jesús.
lo llamaste posteriormente. Sí. Y ese fue como el primer borrador, Sí, sin pretender. eso realmente era una gran descripción de este personaje, ¿cierto? Sí. Siento yo, pues ahora que lo he revisado con el tiempo, ahí había una descripción muy profunda de ese Jesús y de esas conversaciones muy largas con esa otra yo, pues de alguna manera. Porque a diferencia de ese personaje, pues yo no estaba al lado de mi papá en el momento del asesinato, ni conocía al sicario. A mucha gente le ha gustado fantasear con que todo es real. Sí, pues uno cuando se acerca a la crítica de la película, que bueno, sea de paso decirla, es una pieza cinematográfica muy bien comentada, muy bien trabajada, muy bien llevada y con una crítica que se expande no solo a territorio colombiano, sino que va más allá, como nos suele pasar acá, que se ve más allá que acá. Pero lo que uno puede percibir de eso es que hay primero un tratamiento de un asunto autobiográfico. Estamos hablando de la directora, la guionista, está comprometida con la historia y que evidentemente hay un asunto que se mueve en una complejidad muy fuerte sobre la guerra en Colombia, ¿cierto? Yo, pues evidentemente traigo a colación el complejo de Electra, es decir, una chica que está enamorada de su padre en la mejor sentido, y cuando yo vi la película me encontré con una niña que también me genera a mí una simpatía profunda. ¿Cómo te encontraste con Paula? Ese personaje, encontrarlo me imagino que no fue sencillo porque eras vos de alguna manera, pues. Sí, yo creo que, digamos que a nivel de escritura, también fue muy complejo encontrar ese personaje, ¿cierto? Porque yo también todo el rato de alguna manera estaba intentando taparme y no quería que ese personaje tuviera demasiadas cosas mías y después me di cuenta que claramente la honestidad de ese relato también estaba en mi visión del mundo, por ti, claro. En la educación que tuve, que también la película para mí se convierte en un homenaje a esa educación de ese padre, que es una educación muy progresista y muy abierta y de mucho respeto, que me permitió a mí como ser humano atravesar la ciudad, no juzgar y precisamente pues a ese personaje ser capaz de atravesar, digamos, como ese mundo para ir a conocer a quien la victimizó. Bueno, la historia y el relato pone a un personaje que aparece en el principio de la pieza en una universidad. A mí pues, se me sale el amor por la universidad donde está, que es la Universidad de Antioquia, donde grabamos este programa. Y ese personaje, por lo que entiendo, que es tu padre, es un abogado que soñó siempre con ser docente y que su tiempo pues no le permitió sino dedicarle unas horas a la semana a la docencia, pero de alguna manera vos lo pones allí y le cumplo el sueño. Le cumplís el sueño. Por un lado eso y por otro lado que para mí era, no era, pero para nada sacrificable el hecho de hacer las escenas de la universidad en otro lugar que no fuera la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? O sea, para mí, por muchas cosas. Uno, porque para mí la Universidad de Antioquia representa, pues es un resumen de la ciudad, pero también representa lo más bello, ¿no? Sí, del país y lo más bello como ese nacer político de los jóvenes. Por otro lado, porque digamos que sobre todo durante mi juventud siempre salía muchas veces del colegio y atravesaba la ciudad para venirme a parchar a la universidad, sí. Y mi sueño pues era como estudiar en la universidad, pero cuando estudié cine pues no había no estaba comunicación audiovisual, todavía no existía. Yo me presenté a artes plásticas, pero yo lo que quería era cine. Sí. Y por otro lado, a nivel estético, a mí me parece que arquitectónicamente la ciudad universitaria es hermosa. O sea, yo no creo que haya otro lugar como tan bello, los jardines, ¿no? Y se ven allí, o sea, los recorridos que hace Paula. De hecho, lastimosamente hubo cosas que salieron, o sea, había mucho más de la universidad. Más material. Que pues por tiempo ya en el montaje vimos que no cabía. Pero yo me gasté demasiadas horas filmando en la universidad y me excedí un poco en el material porque me maravillaba la universidad. De hecho, mi director de fotografía, que es australiano, me decía, no hay ninguna universidad en el mundo como esto, me siento como en un edificio metido en una pequeña selva. Entonces también a nivel visual era muy, muy interesante, pero hay una cosa que yo sí creo en eso, soy muy mística en el cine, y es que hay cosas de los lugares y de la humanidad que traspasan la pantalla más allá de que se vean
están ahí y la Claro. universidad carga un espíritu que yo creo que Y es el que espíritu de la alguna peli. manera es como una fuerte diferencia entre el gran aparataje del cine de Hollywood que recrea sus escenarios frente al cine europeo, al cine asiático y al cine latinoamericano que ocupa los escenarios naturales, ¿no? Sí, y yo creo que ahí hay una identidad latinoamericana en la universidad. Qué maravilla. O sea, uno ve en la película El Estudiante, por ejemplo, de Santiago Mitre, que también hay una identidad en esa universidad pública que es muy particular en Latinoamérica. Y por eso yo quería también empezar la película con una escena un poco de asamblea. De una asamblea estudiantil en ¿cierto? los salones. Y mostrar ese nacimiento político, esa postura de ella, ¿cierto? Esa fuerza, Sí. pero ese debate entre los estudiantes que me parece que no se da en ningún otro escenario. Que no El sea. salón que escogieron para hacer las tomas de la asamblea es donde yo daba clases. Así es, divino. Ahí también da clase un amigo mío que es Quique, entonces lo molesté un día y pues obviamente hicimos muchas pruebas pues con cámara fotográfica para ver y ese salón era muy cómodo además. Laura, vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Cuando uno se enfrenta al cine latinoamericano, ve una constante y es que de pronto, y con mayor énfasis en Colombia, el mercado ha dividido las aguas y ahí me tocaría de pronto hablar de un dramaturgo a quien admiro mucho que es Fabio Rubiano. Él dice que la televisión le da de comer y el teatro le da para vivir. Y esto pensando en que conformar una situación como llevar esta película, que es una película de estándares ya internacionales, con una factura maravillosa, tiene un grado de recursividad muy alta con los actores naturales. Háblame un poquito de eso, qué tanta herencia hay ahí de Víctor, qué tanta herencia hay de otros fenómenos. Yo creo que de Víctor hay una herencia grandísima y en general el cine latinoamericano y la utilización de actores no profesionales. Hay una película que se llama La Batalla de Argelia, de Gino Pontecorvo, que también utiliza actores no profesionales y que quizás es una de las películas que a mí más me ha inspirado. La Batalla de Argelia fue como, yo vi eso y yo dije, bueno, por aquí es que me quiero ir un poco. Entonces, todos mis cortometrajes han sido con actores no profesionales. Hay un tema como de verdad y de honestidad y de relación con los espacios que para mí es muy importante en los actores. O sea, como que más allá de construir, traen eso. Traen esa información. Perdón que te interrumpa, pero en Natasha sucede algo como eso. O sea, sí. Paula en la película se resiste a saber que ella es una actriz. Ella te dice, no, pues que yo no he actuado ni sé. ¿Cómo se da esa relación con esos personajes? Porque Jesús también es un... No, él es impresionante, es una porque él es maravilla. Jesús, Él es ¿cierto? Jesús. Digamos que a Natasha le tocaba un pedazo más duro porque si bien ella trae también el conocimiento de la ciudad, de la universidad pública, de una postura política muy crítica, de una chica muy valiente, muy particular, pues ella nunca se ha enfrentado al dolor de la pérdida del padre o de una pérdida violenta. Entonces eso sí que ella tenía que, digamos, conectarse como con esa sensibilidad de ella por el país y de alguna manera hacerlo suyo. Con Giovanni era distinto porque Giovanni es Jesús, ¿no? Jesús y él es, ¿sí me entiendes? Sí, él es. Él viene de ahí, es un chico que trae toda esa tragedia, digamos, social, de la exclusión, de no haber conocido a su padre, de haber sido abandonado por su madre. Es decir, él es la tragedia colombiana de alguna manera. Entonces, yo pienso que para él no tenía tanto que hacer esa construcción porque él la traía ya consigo. A mí me encanta el trabajo con actores naturales, es muy distinto al trabajo con actores formados, que también disfruto mucho y que digamos en Escobar tuve la posibilidad de hacerlo. Que de ahí, por ejemplo, he dirigido a Rubiano, que eso ha sido maravilloso y lo más asustador probablemente que he hecho y de quien aprendí muchísimo, pero sí es un trabajo totalmente distinto. Bueno, señalas una producción que definitivamente se volvió como un asunto dramático dentro de la historia del drama en Colombia, ya sea llevada a la ficción o la vivida, que es El Patrón del Mal. Y estuviste allí pulso a pulso haciendo dirección. ¿Qué te traes de esa experiencia? Bueno, yo veo, y por lo que he leído, te traes como una definición muy clara sobre el cine o para el cine. Sí. ¿Qué más sucede ahí? No, pues por un lado, digamos que maravilloso fue no solo
trabajar de la mano de un director como Carlos Moreno, o sea, que él me haya invitado siendo tan joven, yo tenía solo 2 cortometrajes encima y un par de comerciales, eso ya fue una apuesta muy grande de su parte y pues él es un director al que admiro mucho. Yo pensé que una segunda unidad yo iba a ir a dirigir como unos planos de apoyo y ya. Pero nada. Y no, la noticia es una segunda unidad con las mismas responsabilidades, la misma cantidad de equipo, haciendo las mismas escenas de ese calibre. Entonces fue muy asustador, un reto impresionante que me permitió conocer unos actores increíbles, o sea, dirigir a Vicky Hernández, Andrés Parra, Cristian Tapan. Fue un crecimiento pues a nivel de dirección impresionante y ellos fueron de una generosidad conmigo increíble. Ese nicho da para muchas cosas y el caleidoscopio se amplía cuando uno ve cómo se ha entrado desde múltiples partes a la vida de Escobar. Pero en el caso tuyo en particular yo siento y viendo Matar a Jesús que es como el punto como clímax, siento que hay como un triángulo muy importante: joven, religión y conflicto. O sea, la juventud, o sea, un problema generacional, un asunto sobre nuestra condición de ser católicos, de tener a la Virgen como entronizada en nuestro imaginario, y evidentemente el conflicto que vivimos, que es una paradoja que siendo tan católicos, tú lo has señalado, nos matemos de la manera como nos matamos. Háblame sobre el último proyecto, trata de ser muy concisa, háblame sobre el último proyecto. Se llama Los Reyes del Mundo y es básicamente una historia de carretera de 5 chicos de la calle que se van a reclamar una tierra como si se tratara de reclamar un tesoro, como si tuvieran un mapa de un tesoro, y van a reclamar esa tierra para crear su propio reino. Es como un realismo social atravesado por la fantasía, por la anarquía. Es una película en un tono muy distinto a Matar a Jesús, otra exploración de la violencia desde otro lado. Estamos escribiendo, mandando a fondos. Qué maravilla. Es como una suerte de rito de paso, ¿no? Como de madurar a golpes sobre una madurez ya casi. Es muy, muy trágica. Siento que es una historia muy dura, pero pues además contada desde esos sin tierra, ¿no? Que me interesan mucho esos seres excluidos. Laura, pues como dicen, el tiempo de televisión es muy corto. Yo quiero felicitarte. Ya lo has recibido muchas veces y te quiero felicitar con una escena que a mí me conmovió profundamente, que me parece que es justa y necesaria. Y cuando digo que es justa es que el tiempo es preciso y dice muchas cosas. Y es esta escena de esta película, cuando hay una abstracción del holgorio y se ven estos 2 personajes que claramente están en 2 bandos de una realidad compleja como la nuestra en Colombia. Te agradezco mucho por estar en Tablas y espero ver rápido más producciones tuyas. Que así sea, mil gracias.